Imagina que estás recorriendo un bosque, el viento mueve los árboles, todo parece normal. Entonces miras al horizonte y ves una estructura imposible. No está destruida, no está abandonada, parece que pertenece a otro momento de la historia, como si el tiempo hubiera cometido un error. Y precisamente esa sensación es una de las cosas más fascinantes que transmite Chrono Odyssey. Porque desde el primer momento no parece un simple RPG de fantasía, parece un mundo donde algo se ha roto y nadie sabe realmente hasta dónde llegan las consecuencias. Lo curioso es que muchos jugadores van a fijarse primero en los gráficos, y es normal. Los paisajes son enormes, las criaturas parecen gigantescas, la iluminación llama muchísimo la atención, pero cuanto más observas el juego, más claro queda que lo importante no es lo bonito que se ve, lo importante es lo extraño que parece todo, porque Chrono Odyssey gira alrededor de una idea muy potente: el tiempo ya no funciona como debería, y eso afecta directamente a cómo está construido el mundo. Aquí no parece que vayamos a explorar un continente cualquiera, todo apunta a una realidad donde distintas épocas están chocando entre sí, donde lugares que no deberían coexistir aparecen juntos, donde criaturas imposibles emergen de las zonas aparentemente normales, y donde el jugador constantemente tiene la sensación de que algo no encaja, y cuando un juego consigue despertar esa sensación, automáticamente genera curiosidad, porque el cerebro quiere respuestas. Pero una preview no sirve de nada si no hablamos de lo importante: ¿qué haces realmente en Chrono Odyssey? Y aquí es donde el juego empieza a ponerse interesante, porque más allá de la historia, estamos ante un RPG de acción de mundo abierto donde la exploración parece tener muchísimo peso. No transmite la sensación de ir saltando entre misiones, transmite la sensación de aventura, de perderte, de desviarte del camino, de encontrar algo inesperado, y eso puede marcar una diferencia enorme respecto a otros juegos del género, porque una de las cosas que más llama la atención es la escala del mundo. No parece diseñado para que simplemente lo recorras, parece diseñado para que te preguntes constantemente qué hay detrás de la siguiente colina. Y eso es una de las mejores señales que puede dar un RPG, porque cuando un jugador siente curiosidad, la exploración deja de tener una obligación y se convierte en diversión. Y claro, tarde o temprano llega el combate, y aquí hay bastante que comentar, porque lo mostrado hasta ahora apunta a enfrentamientos mucho más activos de lo habitual. No parece un sistema donde te quedas quieto lanzando habilidades mientras esperas tiempos de recarga. Todo transmite movimiento, esquivas, posicionamiento, lectura de ataques, reacción, y eso cambia completamente la experiencia, porque aquí da la sensación de que sobrevivir depende tanto del jugador como del personaje, y eso siempre añade tensión, porque cuando esquivas un ataque enorme en el último segundo, la satisfacción es muchísimo mayor. No sientes que ha ganado una estadística, sientes que has ganado tú. Además, algo muy interesante es cómo parecen estar planteadas las clases. Todo apunta a identidades bastante marcadas, y eso es fundamental, porque nadie quiere invertir decenas o cientos de horas en un personaje que se siente igual que todos los demás. Cada estilo de combate parece buscar sensaciones distintas, y eso puede hacer que la progresión tenga muchísimo peso. Y hablando de progresión, aquí es donde muchos RPG se juegan gran parte de su éxito, porque una cosa es mejorar números y otra muy distinta es sentir evolución. Chrono Odyssey parece apostar por lo segundo, la sensación de empezar siendo vulnerable, de descubrir nuevas habilidades, de enfrentarte a enemigos que antes parecían imposibles y poco a poco convertirte en alguien capaz de sobrevivir dentro de ese mundo. Pero hay una pregunta que seguramente muchos jugadores se harán tarde o temprano: ¿qué papel juega realmente el tiempo? Porque es el elemento que diferencia a Chrono Odyssey de casi todo lo que estamos viendo actualmente, y aunque todavía quedan muchas cosas por descubrir, sí parece claro que el juego quiere utilizarlo como algo más que un recurso narrativo, quiere convertirlo en parte de la experiencia, parte de la identidad, parte de la sensación de estar dentro de un mundo donde las reglas normales ya no funcionan, y eso puede abrir posibilidades muy interesantes. Luego están los enemigos, y aquí sinceramente hay algo que me encanta, porque muchos juegos prometen criaturas gigantes, pero pocas veces consiguen transmitir respeto. Chrono Odyssey sí parece lograrlo. Cuando ves algunas de las criaturas mostradas hasta ahora, no parecen simples jefes, parecen desastres naturales, y eso cambia muchísimo la percepción del combate, porque ya no luchas contra algo, luchas contra una amenaza
que domina el entorno. Y aquí aparece otra de las grandes fortalezas del juego, la sensación de aventura, porque cuanto más material ves, más parece que el objetivo no es completar tareas, el objetivo es descubrir, explorar, experimentar y encontrar cosas que no sabías que existían, y esa filosofía suele funcionar muy bien en los RPG que dejan huella. Además, hay algo que parece especialmente prometedor, y es que Chrono Odyssey no transmite la sensación de querer copiar directamente a nadie. Tiene referencias, como todos los juegos, pero parece tener personalidad propia, y en un mercado lleno de RPG enormes, eso vale muchísimo, porque tener identidad es una de las cosas más difíciles de conseguir, y quizá ahí esté la verdadera clave de este proyecto. No en los gráficos, no en los monstruos, no en el tamaño del mapa, es en la sensación de misterio, porque pocas cosas generan más retención en un jugador que querer entender un mundo, y Chrono Odyssey parece construido precisamente alrededor de esa idea, que constantemente te preguntes, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué existe esto? ¿De dónde ha salido esta criatura? ¿Y qué demonios ha ocurrido con el tiempo? Y cuando un videojuego consigue que sigas haciéndote preguntas, incluso después de apagarlo, normalmente significa que algo ha hecho bien. Porque los mejores RPG no son los que te explican todo, son los que consiguen que quieras descubrirlo por ti mismo. Y ahora imagina que estás completamente solo, frente a una criatura imposible, con un mundo roto alrededor, y con el tiempo comportándose de formas que no entiendes. La pregunta ya no sería si puedes ganar, la verdadera pregunta sería si estás preparado para descubrir qué está ocurriendo realmente. Porque Chrono Odyssey no trata solo de recorrer un mundo de fantasía, trata de enfrentarte a algo que siempre ha estado por encima de reyes, imperios y héroes, el tiempo. Un poder invisible que construye civilizaciones, las destruye y convierte las leyendas en simples recuerdos, y eso es lo que hace que este viaje se sienta completamente diferente. Porque aquí no solo luchas contra criaturas imposibles o amenazas colosales, luchas contra fuerzas que parecen existir más allá de la propia realidad, contra un mundo que cambia, evoluciona y que esconde secretos enterrados entre distintas eras. Cada batalla, cada región y cada descubrimiento parecen formar parte de algo mucho más grande, algo que lleva siglos moviéndose en las sombras, porque Chrono Odyssey no transmite la sensación de estar viviendo una aventura cualquiera, transmite la sensación de estar participando en un conflicto que empezó mucho antes de que llegaras y que seguirá existiendo mucho después de que te marches. Y cuanto más te adentras en este universo, más entiendes que no se trata solo de hacerse más fuerte, se trata de comprender tu lugar dentro de una historia inmensa, una historia donde el pasado, el presente y el futuro parecen estar conectados por hilos invisibles, porque las mejores fantasías no son las que te muestran un mundo enorme, son las que consiguen que te sientas pequeño dentro de él. Y Chrono Odyssey parece construido precisamente para provocar esa sensación, la sensación de estar observando algo que te supera, algo antiguo, algo inmenso, algo que lleva esperando mucho tiempo. No solo es un MMORPG, es una travesía a través de eras, destinos y posibilidades que parecen desafiar las reglas del propio tiempo, porque hay guerras que se libran por territorios y otras que se libran por el derecho a decidir el futuro. Y cuando el tiempo deja de ser un límite para convertirse en un campo de batalla, cada decisión puede convertirse en una leyenda que atraviese los siglos. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.